Capítulo 1. El renacer y la promesa. Cuando desperté esta vez, todo fue diferente, no solo porque estaba aquí otra vez, sino porque recordaba todo. Recordaba cada dolor, cada traición, cada lágrima derramada en esa vida anterior. Mi nombre es May, y esta es mi segunda oportunidad, pero esta vez no repetiré los mismos errores. Sé exactamente qué caminos evitar, quiénes son mis enemigos y, lo más importante, tengo claro a quién debo acercarme para construir un futuro mejor. Mi padre, aunque ciego, es la persona más importante que tengo. Siempre lo ha sido, pero en mi vida pasada, lo dejé solo muchas veces, porque me cegó la rabia y la sed de venganza. Ahora, con este nuevo comienzo, voy a cuidarlo, a apoyarlo en todo, porque sé que él es lo único verdadero que me queda. Me dijo una vez, cuando yo era pequeña, May, aunque no pueda ver con mis ojos, veo con mi corazón y sé que tú serás fuerte. Ahora le debo esa fuerza. La primera vez que hablé con mi padre después de despertar en esta nueva vida, sentí su calor como un ancla en medio de la tormenta. Él no sabe que he vivido ya una vida entera, que he sufrido y he llorado por su abandono, pero esta vez, le prometí en silencio que nada será igual. May, ¿estás bien? Te noto diferente hoy, más tranquila. Su voz temblaba, y aunque no podía verme, sentía como me observaba con una intensidad que solo un padre puede tener. Estoy bien, papá. Solo, he estado pensando en cómo cuidar mejor de ti esta vez, en cómo no dejar que nada malo nos suceda, respondí, tomando sus manos con cuidado. La última vez, hubo muchas cosas que no hice bien, pero ahora, juro que voy a protegerte, y a hacer que nuestra vida sea mejor. Él apretó mis manos y se quedó en silencio, como si entendiera algo que yo no podía decir en voz alta. Lo que no sabe es que tengo la memoria completa de los próximos años, quienes serán leales, quienes me traicionarán, y lo que puedo hacer para evitarlo. Una de las primeras cosas que decidí fue alejarme de las personas que me hicieron daño la primera vez. En mi vida pasada, confié en quienes no merecían mi confianza, personas que se aprovecharon de mi inocencia y me abandonaron en el peor momento. Esta vez, no les daré ni un minuto de mi tiempo. No hay espacio para la venganza, ni para el odio, solo para la estrategia y la precaución. Papá, hay personas en nuestra vida que no vale la pena ni siquiera saludar. Y le dije una tarde, mientras me ayudaba a servir el té. No volveré a acercarme a ellas ni siquiera por cortesía. Nuestra energía debe ir a quienes realmente importan. Él suspiró, un suspiro lleno de años de tristeza y experiencias, pero luego sonrió débilmente. Tienes razón, May. Siempre me has sorprendido con tu sabiduría. Y aunque no puedo ver quién te rodea, confío en ti para elegir bien. Lo que no sabe es que también quiero acercarme a quienes esta vez serán mis verdaderos aliados. Personas que en la vida pasada apenas conocí, o a quienes traté con indiferencia. Sé que construir amistad con ellos puede cambiarlo todo. En la escuela, me acerqué a John, un chico que siempre fue un poco reservado, pero que en mi vida pasada demostró ser un amigo verdadero en momentos difíciles. Esta vez, no dudé en buscarlo y hablar con él, sin esperar a que él viniera a mí. John, he estado observando que siempre estás solo en el patio, y me parece injusto que alguien tan inteligente y sincero no tenga amigos verdaderos. Quiero ser tu amiga, de verdad. No como antes, donde solo me importaba mi propio mundo, le dije con firmeza, sin esconder mis intenciones. Él me miró sorprendido, pero luego sonrió, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía confiar en alguien sin miedo. May, eso significa mucho para mí. No esperaba que alguien como tú se fijara en mí, pero te agradezco la sinceridad. Podemos apoyarnos mutuamente esta vez. Esa conversación fue el comienzo de algo nuevo. No solo porque gané un amigo, sino porque sentí que por primera vez estaba tomando las riendas de mi destino. Aún hay muchas decisiones por tomar, y sé que no será fácil. La vida no es un camino recto y sin obstáculos, pero ahora tengo la ventaja del conocimiento y, sobre todo, la voluntad de hacer que todo valga la pena, para mí y para papá. Me he prometido que esta vez, no solo viviré, sino que construiré un futuro del que podamos estar orgullosos. Un futuro donde el amor y la lealtad sean el centro, y donde la sombra del pasado no tenga poder sobre nosotros. Y aunque sé que habrá momentos oscuros, esta vez no estoy sola. Tengo a papá, tengo a John, y tengo la fuerza de saber que puedo cambiar el destino. Capítulo 2. Elige bien a quién saludar.
Habían pasado solo unos días desde que desperté en esta nueva oportunidad, y ya podía sentir cómo los hilos del destino se movían de manera diferente. Todo era sutil, pero decisivo. Una conversación a tiempo, una sonrisa que antes no habría ofrecido, una puerta que decidí no tocar. Y lo más importante, un silencio firme ante ciertas personas que en mi otra vida habrían tenido mi atención completa. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para papá, él se sentó en su silla favorita, la que da hacia la ventana, aunque él no pueda ver el sol. Pero siempre decía que sentía el calor cuando salía. Yo lo miré mientras removía la sopa de arroz, y me atreví a preguntar lo que en mi otra vida nunca hice. Papá, ¿te sientes solo? Quiero decir, en serio. Él giró un poco la cabeza hacia mi voz, en silencio, y luego asintió apenas. No voy a mentirte, May. A veces sí. Pero cuando te oigo en la casa, cocinando, haciendo ruido, hablando conmigo, esa soledad desaparece. Tu voz es mi compañía. Aunque a veces, sé que tú también estás sola. Su voz era tan suave que me dolió. Me dolió porque tenía razón, y porque yo misma, en mi vida anterior, lo había dejado solo demasiado tiempo por cosas que no valían nada. No voy a dejarte solo nunca más, papá. No importa lo que pase. Aunque el mundo se venga abajo, tú y yo estaremos juntos. Y si no quieres, no hablaremos de eso, pero quiero que sepas que, esta vez, voy a vivir diferente. ¿Diferente cómo? Sin ilusiones falsas. Sin esas personas que antes creí importantes y solo estaban para hundirme. Ya no quiero eso. No quiero gente que solo sonríe cuando le conviene. Quiero una vida más simple, más real. Y eso empieza aquí, contigo. Él sonrió y no dijo nada más. Esa era su forma de darme la bendición sin palabras. En la escuela, el ambiente era casi idéntico al que recordaba, pero yo ya no era la misma. El primer gran cambio que hice fue evitar a Lee, la chica que en mi vida pasada fue mi mejor amiga, o eso creía. Me traicionó en el momento más oscuro, cuando más necesitaba apoyo. Y esta vez, aunque ella me saludó con una sonrisa amplia y su tono dulce, yo solo asentí, sin detenerme. May, ¿no te vas a sentar conmigo? Guardé el lugar de siempre. Y gracias, Lee, pero hoy quiero estar en otro lado. Fue todo lo que dije. Y me fui sin girar la cabeza. Sé que para ella fue una ofensa. Pero esta vez no me importa lo que piense. Ya no le debo nada. Caminé por el pasillo y vi a John, el chico que se volvió mi aliado en la vida pasada cuando ya era demasiado tarde. Esta vez me acerqué sin duda, con la determinación de alguien que ya ha vivido las consecuencias de ignorar a las personas correctas. John, ¿tienes asiento libre? Él levantó la vista del libro, sorprendido por mi voz tan directa. Yo. Sí, claro. Puedes sentarte aquí si quieres. Me acomodé a su lado y lo miré con una pequeña sonrisa. ¿Te molesta si almuerzo contigo hoy? Es que me he cansado de las conversaciones vacías. John se quedó en silencio un segundo. Luego dejó el libro a un lado y me miró fijamente. No me molesta. Solo, me sorprende. Nunca antes me hablaste así. Nunca antes fui tan sincera. Esta vez no quiero perder el tiempo. Quiero conocer personas que realmente valgan la pena, aunque no hablen mucho. Aunque no llamen la atención. Aunque estén sentadas leyendo solos en un rincón. Él bajó la mirada y sonrió apenas. Entonces supongo que esta es una nueva versión tuya. Sí. Una versión que ya se equivocó lo suficiente para saber lo que quiere. Y así, mientras los otros nos miraban de reojo, algunos con burla, otros con intriga, John y yo comenzamos a construir una pequeña alianza. No era amistad todavía, pero era un inicio, y yo sabía lo valiosa que esa relación sería en los años que vendrían. Esa noche, en casa, mientras le ayudaba a papá a lavarse las manos después de cenar, él me habló con una voz más seria. Hoy alguien vino a buscarte. Una chica. Creo que es esa amiga tuya, la que siempre venía antes. No quise dejarla entrar. No me pareció sincera. Hiciste bien. No quiero verla más. No importa lo que diga. Si vuelve, dile que no estoy. ¿No deberías hablar con ella? Quizás quiere disculparse. Papá, hay personas que no merecen la oportunidad de explicarse.
Algunas disculpas llegan solo cuando la otra persona pierde el control sobre ti. Pero esta vez, no voy a permitirlo. Ya no quiero palabras. Quiero hechos. Y los suyos ya los conozco. Papá asintió, y yo sentí su respeto, su confianza. Él también aprendía a soltar, igual que yo. Durante las semanas siguientes, los pequeños cambios se fueron acumulando. Empecé a notar cómo los que antes me ignoraban ahora me miraban con más atención. Tal vez porque ya no seguía el mismo guión. Tal vez porque no buscaba aprobación, y eso incomoda. Pero también atrajo miradas honestas, como la de Hannah. Ella era una chica callada, muy inteligente, que en mi otra vida terminó siendo víctima de una humillación pública que nunca mereció. Esta vez, no pensaba dejar que eso ocurriera. Me acerqué a ella una tarde en la biblioteca, mientras revisaba sus apuntes en silencio. ¿Puedo ayudarte con eso? Me pareció que estabas buscando el libro de química, pero ese que tienes es de otro nivel. Hannah me miró, sorprendida. Sí, estaba buscando el de segundo año, pero este es del tercero. Me equivoqué. Puedo ayudarte a buscarlo. Conozco esta biblioteca mejor que nadie. Y así, sin más, comenzamos a hablar. Durante una hora, estuvimos sentadas en el suelo entre estantes, compartiendo libros, ideas, dudas, pero sobre todo, una tranquilidad que pocas personas pueden dar. Esa noche, al regresar a casa, me sentí extrañamente feliz. No por lo que logré, sino por lo que evité. Esa es la clave de esta segunda vida, no solo hacer lo correcto. También evitar lo que me arruinó. Y aunque aún falta mucho por reconstruir, por prevenir, por descubrir, ya no tengo miedo. Esta vez, todo será diferente. Lo juro por todo lo que perdí. Capítulo 3. Personas que no debo soltar. La vida, incluso cuando la has vivido una vez, no se vuelve más fácil. Tener los recuerdos del futuro no significa que puedas evitar el dolor por completo. A veces, incluso sabiendo que va a pasar, duele igual. Pero esta vez tengo la ventaja de poder elegir, y eso cambia todo. Una semana después de acercarme a John y a Hannah, las cosas comenzaron a moverse con más fuerza. Las personas que antes me seguían por conveniencia, ahora empezaban a alejarse por incomodidad. No sabían qué hacer con esta nueva versión de mí. Una May que no sonreía por compromiso, que no fingía simpatía, que ya no era dócil con quienes antes me manipulaban con una palabra bonita. Pero no me importaba. Solo había una persona a la que no podía decepcionar nunca más, mi padre. Aquella tarde, lo llevé a caminar por el parque. No era fácil. Él odiaba sentirse una carga, pero esta vez no le dejé escapatoria. Papá, necesitas aire fresco. No podemos quedarnos en casa todo el tiempo. Además, ya no eres tan joven como para negarte un paseo solo por orgullo. Joven no soy, pero fuerte todavía. Puedo aguantar sin que me arrastres como un niño. Rió un poco, con esa risa discreta que siempre usaba para ocultar su incomodidad. No te estoy arrastrando. Te estoy acompañando. Hay una diferencia enorme. Nos sentamos en una banca bajo un árbol que recuerdo perfectamente de mi vida anterior. Justo allí, años después, papá tuvo una caída que terminó afectando su salud. Esta vez, no dejaré que ocurra. ¿Te gusta este lugar? Le pregunté, mientras le acomodaba la bufanda. Mucho. Aunque no lo vea, puedo sentir que es amplio, hay viento, hay árboles. Hay vida. ¿Te gustaría venir más seguido? Prometo que puedo ajustar mi horario. Incluso estudiar aquí si hace falta. May, no te pongas límites por mí. No es un límite si estoy donde quiero estar. Le respondí sin pensar. Él volvió a quedarse callado, y aunque no podía mirarme, sentí como sus dedos apretaban los míos. Me pregunté, por un momento, si alguna parte de él también sentía que había vuelto el tiempo atrás. Como si su corazón recordara algo que su mente no podía explicar. Al día siguiente, fui temprano a la escuela. Sabía lo que ocurriría ese día. En mi vida pasada, fue cuando un profesor acusó injustamente a Hannah de copiar en un examen. No tenía pruebas, solo prejuicios. Y nadie la defendió. Ni yo. Me limité a mirar. Me arrepentí por años. No esta vez.
Entré al aula antes de que comenzara la clase. Vi a Hannah sentada en la tercera fila, doblando las esquinas de su cuaderno con nerviosismo. Me acerqué sin dudar. ¿Puedo sentarme contigo hoy? Ella me miró sorprendida. Pero asintió. ¿Va todo bien? Preguntó, con su voz siempre suave. Todavía no. Pero lo va a estar. Hoy va a pasar algo desagradable. El profesor Wang va a señalarte por algo que no hiciste. Y necesito que me dejes ayudarte. Esta vez no me voy a quedar callada. ¿Cómo sabes eso? Solo confía en mí. La clase transcurrió con normalidad hasta que, al terminar el examen, el profesor se acercó lentamente a Hannah y le arrebató la hoja con brusquedad. ¿Tú? ¿Qué estabas haciendo justo ahora con tu bolígrafo? Hannah se tensó. En nada, solo estaba repasando lo que escribí. ¿Y crees que no veo? Estabas mirando la hoja de atrás, ¿verdad? ¿Tenías algo escrito allí? ¿Un formulario? ¿Respuestas? Vi cómo los murmullos comenzaban a recorrer la sala. Yo ya conocía ese murmullo. El juicio silencioso. El rumor que destruye reputaciones. Profesor Wang, me puse de pie antes de que Hannah pudiera reaccionar. Si tiene pruebas de que ella hizo trampa, preséntelas. Pero no acuse sin fundamentos. Si la va a humillar, hágalo con razones claras. Y si no las tiene, le pido respeto para mi compañera. Él me miró, desconcertado. ¿Desde cuándo tú, May, te metes en esto? Desde hoy. No puedo quedarme callada cuando sé que están cometiendo una injusticia frente a mis ojos. Y si quiere revisar los bolígrafos, las hojas, los escritorios, hágalo con todos, no solo con ella. Por un momento, el aula quedó en silencio. Vi como Jun, que estaba unas filas más atrás, se cruzaba de brazos y asentía, como apoyando mi gesto sin necesidad de hablar. El profesor murmuró algo, incómodo, y se alejó sin decir más. El escándalo quedó neutralizado antes de que comenzara. Cuando terminó la clase, Hannah me siguió fuera del aula. Sus pasos eran cortos, como si tuviera miedo de alcanzarme. ¿Por qué hiciste eso por mí? Preguntó apenas con un hilo de voz. Porque lo mereces. Porque no voy a volver a dejar que alguien te pise solo porque nadie dice nada. Porque tú serás una de esas personas que no debo soltar en esta vida. Ella parpadeó varias veces, como si contuviera algo que no entendía del todo. No estoy acostumbrada a esto, a que alguien me defienda. Tú tampoco estás sola, Hannah. Aunque lo hayas creído mucho tiempo. Esa noche, al llegar a casa, le conté a papá lo que había pasado. Él escuchó con atención cada palabra, aunque yo sabía que no comprendía del todo la magnitud de lo que había cambiado. Y eso fue valiente, May. Me enorgullece que uses tu voz para defender a otros. Estoy tratando de reparar las cosas. Es como si el mundo me hubiera dado una segunda vida y yo tuviera que hacer las cosas bien esta vez. No siempre vas a poder arreglarlo todo. Lo sé. Pero puedo intentarlo. Puedo al menos no callarme más. Papá suspiró, y luego estiró la mano para tocar mi rostro con los dedos, como hacía cuando yo era niña. Entonces sigue adelante. Haz lo que tengas que hacer. Pero no pierdas nunca ese corazón que te hace ser tú. Me recosté en su hombro, cerrando los ojos. Aún tenía muchos errores por corregir, muchos silencios por romper, muchos vínculos por construir. Pero esta vez sabía con claridad una cosa. Hay personas a las que debo cuidar. Personas que valen más que todo lo que perdí. Y en esta nueva vida, no pienso soltarlas. Capítulo 4. El eco del pasado siempre encuentra el camino. Pensé que estaba preparada para todo. Que al tener los recuerdos del futuro, tendría el control total sobre esta nueva vida. Pero no importa cuántas veces hayas vivido algo, el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarte. A veces regresa con rostro, nombre, voz, y se aparece justo cuando más convencida estás de haberlo superado. Todo comenzó esa mañana. Mi padre había pasado una noche difícil. Su respiración era más pesada, sus gestos más lentos. Lo ayudé a vestirse, a sentarse junto a la ventana donde siempre decía que sentía la luz, aunque no pudiera verla. Le ofrecí la medicina, pero la rechazó. No la necesito. Estoy bien, dijo con esa terquedad suya.
Solo quiero que dejes de preocuparte tanto por mí. Papá, si no te cuidas, ¿cómo esperas que yo esté tranquila? No puedo concentrarme afuera si tú estás mal en casa. May, no es tu responsabilidad cargar conmigo. Eres joven. Tienes que vivir. No vuelvas a decir eso, mi voz se quebró sin querer. No me importa si tengo que cuidarte toda la vida, si eso significa tenerte conmigo. No hay nada allá afuera que sea más importante que tú. Él bajó la cabeza. No necesitaba verme para saber que hablaba en serio. Aunque su orgullo siempre lo hacía dudar, mi amor por él era algo que ya no podía ocultar. Perdóname si alguna vez te hice sentir que era una carga. Nunca lo fuiste. Solo que, en mi otra vida no te lo demostré. Pero eso ya terminó. Esta vez, cada día que respire, voy a estar a tu lado. Fui a la escuela con un nudo en el pecho. Traté de concentrarme en June y Hannah, en mis deberes, en todo lo que estaba construyendo. Pero había una tensión en el aire. Algo que me advertía que el pasado no se había quedado donde debía. Y entonces lo vi. June. Su nombre me provocó un escalofrío inmediato. En la vida anterior, fue encantador al principio. Carismático, inteligente, atento. Pero todo era una fachada. Detrás había manipulación, daño emocional, una oscuridad que me envolvió y casi me destruye. Él fue quien me hundió cuando más necesitaba ayuda. Y ahí estaba, otra vez. Apoyado contra una pared, hablando con su grupo, mirándome de reojo, como si supiera que algo en mí había cambiado. No me iba a temblar la voz esta vez. No iba a flaquear. Pero fue él quien se acercó primero. May, dijo, con la misma voz suave de antes. Hace días que te busco con la mirada. Pensé que te habías olvidado de mí. No sabía que eras alguien a quien debía recordar, le respondí con frialdad. Él sonrió, como si esa respuesta le resultara un juego más. Te noto diferente. Más fuerte. Me gusta eso. Ya no pareces esa chica ingenua que reía con mis bromas. No reía porque fueran buenas. Reía porque tenía miedo de que si no lo hacía, te alejaras. ¿Y ahora? Preguntó, dando un paso hacia mí. Ahora puedes alejarte. No me interesa detenerte. Su expresión cambió levemente. Abrió los labios como para decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, alguien más apareció a mi lado. ¿Hay algún problema aquí? Era June. Tenía los brazos cruzados, su tono era tranquilo, pero sus ojos hablaban de advertencia. No buscaba pelea. Solo dejar claro que yo no estaba sola. Tranquilo, solo estábamos recordando cosas del pasado, dijo June con una sonrisa fingida. Y no parecen recuerdos que valga la pena conservar, respondió June, mirándolo sin parpadear. June me miró una vez más, pero ya no tenía el mismo brillo en los ojos. Luego se alejó sin decir otra palabra. Pero su forma de irse, la manera en la que me observó al final, me dejó claro que no había terminado. Más tarde, me senté con June en el patio. No sabía cómo agradecerle. Gracias por intervenir. No sabía que ibas a hacerlo. Y no sabía que lo necesitabas, respondió. Pero no voy a quedarme mirando si alguien te molesta. No después de todo lo que estás tratando de cambiar. June no es cualquiera. En mi vida anterior, me arrastró al abismo. Él fue el origen de muchas cosas que terminaron destruyéndome. John me observó con atención. Entonces es más importante que se mantenga lejos. ¿Crees que aún puede hacerte daño? Sí. Porque su fuerza no está en lo que dice. Está en cómo te hace sentir. Te hace dudar de ti misma. Te convence de que sin él, no vales nada. Pero esta vez no. Porque no eres la misma. ¿Verdad? Negué con la cabeza. Aunque por dentro, aún temblaba. Y no soy la misma. Pero todavía tengo heridas. Y él sabe cómo encontrarlas. Entonces estaré cerca. No para pelear por ti, sino para recordarte quién eres. A veces, eso es suficiente. Supe en ese momento que June era más que un amigo. Era la prueba viviente de que esta vez, no estaba sola. Esa noche, mientras mi padre dormía, recibí un mensaje en el teléfono que acababa de recuperar. Al abrirlo,
Sentí un vacío helado en el estómago. ¿Tan fácil olvidas lo que fuimos? No me subestimes, May. Nos volveremos a ver. No respondí. Solo dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Pero mis manos temblaban. El drama no había terminado. El pasado no se rinde tan fácil. Pero ahora, no pienso rendirme yo tampoco. Esta vez, estoy lista. Capítulo 5. El veneno que ya conozco. Desde que vi a Jun en el pasillo, no he podido dormir bien. No porque aún tenga poder sobre mí, sino porque conozco sus métodos. Sé cómo se mueve, cómo entra, cómo se mete poco a poco hasta que ya no puedes distinguir lo real de lo manipulado. Es como un veneno lento, no duele al principio, hasta que te paraliza. Y en esta nueva vida, no pienso dejar que llegue tan lejos. ¿Te enteraste? Jun está en el equipo de literatura para el concurso regional, me dijo Hannah mientras sacábamos los libros del casillero. La profesora lo eligió directamente. Dice que tiene carisma y sabe hablar en público. Sentí un escalofrío, pero no lo mostré. En la otra vida, Jun usó ese concurso para humillarme frente a todo el instituto. Filtró mis textos privados, los modificó, los transformó en una burla. Y nadie me defendió. Yo tampoco lo hice. Me quedé callada. Me lo merecía, pensaba. Esta vez no. No durará mucho en ese grupo, le dije a Hannah, más como una promesa que como una predicción. ¿Crees que está intentando acercarse a ti otra vez? Preguntó, bajando la voz. No me interesa lo que él quiera. Me preocupa lo que puede hacerles a los demás. Jun no destruye por accidente. Lo hace porque le gusta. Jun también está molesto. Me dijo que si lo vuelve a ver cerca de ti, no se va a quedar cruzado de brazos. Suspiré. Sabía que Jun quería protegerme, y eso me reconfortaba, pero Jun no era alguien que se pudiera enfrentar solo con fuerza. Él era más sutil. Jugaba con la mente. Controlaba con las palabras. No necesito que Jun pelee por mí. Solo necesito que confíen en mí cuando diga que algo está mal. Incluso si no tengo pruebas. La miré directamente. ¿Puedo confiar en ti, Hannah? Por supuesto que sí, respondió sin dudar. Siempre. Durante el almuerzo, me senté con Jun como cada día. Me miró apenas llegué. No dormiste bien, dijo. ¿Ya vas a empezar con eso? No eres adivino. No, pero sé leer tu cara. Y cuando estás callada, es porque te estás tragando algo. No soñé con él. Pero su presencia me recuerda todo lo que fui. Me hace sentir que, si me descuido, puedo volver a caer. No vas a caer. Porque ya no eres esa persona. ¿O sí? Negué, aunque la duda seguía ahí, en el fondo. No lo soy. Pero él sabe dónde golpear. Conoce mis puntos débiles. Y yo tengo miedo de que los use otra vez. Entonces haré algo, dijo, apoyando ambos codos en la mesa. No voy a alejarlo a golpes, ni voy a causarte más drama. Pero voy a estar contigo. Y si intenta manipularte otra vez, me lo dices. No quiero sorpresas. ¿Y para qué? ¿Vas a interponerte? Exacto. No porque no puedas defenderte, sino porque a veces todos necesitamos a alguien que nos respalde. No tienes que cargar todo tú sola, May. Me quedé mirándolo. A veces, una frase sencilla como esa, no tienes que cargar con todo, puede hacerte sentir que el mundo pesa menos. No le respondí. Solo asentí. Más tarde, cuando salíamos del aula, Jun apareció. Otra vez con esa sonrisa. May, dijo. Necesito hablar contigo. No tenemos nada que hablar. Lo nuestro fue un error que ya entendí. ¿Un error? No digas eso. Fuiste lo único real en una época donde todo lo demás era falso. Sé que te fallé. Y lo siento. Pero quiero que me des otra oportunidad. Quiero demostrarte que cambié. Tú no quieres otra oportunidad. Tú quieres recuperar el control. Lo que te molesta no es perderme. Es que ya no me tiemble la voz cuando te hablo. ¿Crees que no te amé? Si eso era amor, entonces prefiero el vacío. Me hiciste sentir menos.
Me expusiste. Te burlaste de mis palabras. ¿Eso te parece amar? Estaba dolido. Fuiste tú quien se alejó primero. Y tú quien se aseguró de que nadie más se acercara. Lo tuyo no fue amor. Fue necesidad de control. Y ya no tengo espacio para eso en mi vida. Me giré para irme, pero me sujetó del brazo. No con fuerza, pero sí con esa intensidad calculada que conocía tan bien. Yo aún te veo, May. Te conozco más que nadie. Sé cómo piensas. Sé cómo reaccionas. A mí no puedes engañarme. Me zafé lentamente. Mis manos temblaban, pero mis ojos no se apartaron de los suyos. Tú ya no me conoces. Porque ya no soy esa chica que dejaste llorando sola en un salón vacío. Esa May quedó atrás. Esta no te necesita ni siquiera para odiarte. Jun me observó un segundo más, y se alejó. Pero su mirada, esa no era la de alguien que se rinde. Era la de quien calcula su próximo movimiento. Esa noche, me senté con mi padre después de la cena. Le conté todo. Regresó, papá. El chico que me lastimó tanto. Él se tensó. No conocía todos los detalles, pero recordaba mi sufrimiento. ¿Y qué vas a hacer? Ponerle límites. No permitirle cruzarlos otra vez. ¿Tienes miedo? Sí. Porque sé de lo que es capaz. Pero ahora tengo algo que no tenía antes. ¿Qué cosa? Te tengo a ti. A Jun. A Hannah. Y me tengo a mí misma. Mi padre estiró la mano y me acarició el rostro como cuando era niña. Entonces estás más fuerte que nunca. No estás sola. Y si ese chico vuelve a herirte, yo encontraré la manera de hacerle entender que contigo nadie se mete. Sonreí, conteniendo las lágrimas. ¿Y no necesitas ver para cuidarme? ¿Lo sabías? Y tú no necesitas pelear sola para demostrar que eres fuerte. Sabía que esto era solo el inicio. Jun no era fácil. Él era como una tormenta, empieza con una brisa ligera, y termina destruyendo todo si lo permites. Pero esta vez, tengo abrigo. Tengo fuerza. Tengo memoria. Y si él insiste en regresar a mi vida, voy a cerrarle la puerta sin dudar. Capítulo 6. Silencios que comienzan a doler. Había subestimado a Jun. Pensé que, al ponerle un límite claro, se alejaría. Pero olvidé quién era. Jun no atacaba de frente. No se enfrentaba al conflicto. Él sembraba pequeñas semillas de duda, esperaba a que crecieran, y luego observaba cómo tú misma te destruías con ellas. Era paciente. Y sabía elegir sus objetivos. Esta vez, eligió a Hannah. Todo comenzó con pequeños cambios. Hannah ya no me buscaba antes de clase como solía hacerlo. Sus respuestas se volvieron más cortas, menos cálidas. Yo intenté no imaginar cosas. Tal vez solo estaba cansada. Tal vez tenía algo en casa. Pero esa idea duró poco. ¿Todo bien entre ustedes? Preguntó John durante el almuerzo, mientras comía en silencio a mi lado. Hannah parece más distante contigo. Lo he notado, admití. Pero no quiero presionarla. Tal vez necesita espacio. O tal vez alguien está metiéndose donde no debe. No necesitó decir el nombre. Yo también lo sabía. Ese día, al salir del aula, vi a Hannah sentada sola en una de las bancas del patio, mirando su cuaderno. Me acerqué con calma, sin intención de confrontarla. ¿Puedo sentarme contigo? Ella levantó la mirada. Dudó unos segundos antes de asentir. Claro. Nos quedamos en silencio unos segundos. Sentí el vacío entre nosotras. Uno que antes no estaba. ¿Pasa algo? Le pregunté, con suavidad. Siento que te has alejado un poco estos días. Si hice algo que te molestó, me gustaría saberlo. No hiciste nada, respondió de inmediato, aunque su tono no fue convincente. ¿Y entonces, hay algo que te preocupa? No sé, May, dijo, cerrando su cuaderno. Solo siento que últimamente todo gira a tu alrededor. Tú tomas las decisiones. Tú tienes las respuestas. Tú sabes lo que va a pasar antes de que pase. A veces, me hace sentir invisible.
Esa frase me dolió más de lo que esperaba. No era mi intención hacerte sentir así. Si me he vuelto dominante, lo siento. Es solo que, trato de evitar que las cosas salgan mal otra vez. ¿Otra vez? Tragué saliva. Me había olvidado que no podía hablar como si todos conocieran mi vida anterior. Quiero decir, he cometido errores en el pasado. Y no quiero repetirlos. Lo sé. Pero, ¿te has preguntado si, al querer protegerlo todo, también estás dejando a los demás sin espacio para equivocarse? No todo depende de ti, May. No supe qué responder. Porque tal vez tenía razón. Tal vez, en mi afán por cambiar el futuro, había olvidado que los demás también necesitaban libertad. Incluso si eso significaba cometer errores. Esa noche, no podía dejar de pensar en nuestra conversación. Lo que más me inquietaba era que esa inseguridad en Hannah no venía de la nada. Jun debió haber dicho algo. Él sabía cómo manipular las emociones. Cómo hacer sentir a las personas que estaban en segundo plano, y luego ofrecerles atención justo cuando más la necesitaban. Estaba volviendo a jugar su juego. Y esta vez no venía por mí directamente. Venía por lo que me rodeaba. Al día siguiente, fingí casualidad y me quedé cerca del aula cuando sabía que Jun estaría cerca. Y lo vi. Hablando con Hannah. Sonriendo con esa falsa dulzura. Ella lo escuchaba, nerviosa, bajando la mirada. Me acerqué lentamente, sin que me notaran. No entiendo por qué sigues confiando tanto en ella, le decía Jun a Hannah, en voz baja. May tiene una manera de hacer que todo se trate de ella. A veces ni siquiera se da cuenta. No te estoy diciendo que te alejes, pero tú vales más de lo que ella te deja ver. Hannah no respondió. Pero tampoco lo contradijo. En ese momento, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Jun lo estaba logrando. Estaba sembrando duda. Y lo peor es que lo hacía con suavidad, sin levantar sospechas. Como siempre. No quise quedarme a escuchar más. Me alejé, con los labios apretados. Esa tarde, le conté todo a Jun. Estábamos en la biblioteca, como de costumbre. Él me escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Sabía que haría algo así, dijo finalmente. No puede manipularte directamente, así que está buscando grietas en lo que te rodea. Lo peor es que Hannah le está creyendo. Y no puedo culparla. No tengo forma de demostrarle que Jun solo quiere separarnos. ¿Has intentado hablar con ella de frente? Sí. Pero no quiero forzarla. Si siento que le estoy obligando a elegirme, entonces ya perdí. May, dijo, tomando mi mano por primera vez. No tienes que elegir entre proteger a todos o quedarte sola. Algunas batallas se ganan con paciencia. Otras, con confianza. Y si Hannah es de verdad tu amiga, volverá a ver quién eres. Sus palabras me dieron algo que ya empezaba a perder, esperanza. Esa noche, antes de dormir, me senté en la cama de mi padre. Él ya estaba acostado, cubierto hasta el pecho. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, hija. Siempre. ¿Alguna vez confiaste tanto en alguien, que cuando empezaste a dudar de esa persona, te sentiste culpable? Sí, respondió sin dudar. Con tu madre. La amaba, pero a veces mentía también, que cuando la verdad salía a la luz, me costaba aceptar que era ella quien me hacía daño. No quería creerlo. Prefería culparme a mí mismo. ¿Y qué hiciste? Al final, entendí que el amor no es excusa para justificar el dolor. Y que si alguien te hace dudar constantemente, tal vez no es la persona que debe estar cerca. Jun está manipulando a Hannah. Entonces debes confiar en lo que ya sabes. Y esperar que ella también lo vea, aunque tome tiempo. No puedes forzar a alguien a abrir los ojos. Solo puedes estar allí cuando lo haga. Asentí, aunque sabía que no podía ver mi gesto. Me levanté, le di un beso en la frente, y volví a mi cuarto con una sola idea fija: Jun no iba a ganar esta vez. No por mí. No por Hannah. No por nadie. Y aunque el silencio entre nosotras comenzara a doler, lo resistiría. Porque algunas amistades valen la pena incluso cuando duelen. Capítulo 7. La verdad que nadie quiere escuchar. A veces, el silencio es más cruel que las palabras. Y en los últimos días,
El silencio de Hannah era como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Me hablaba lo justo. Sonreía por cortesía. Ya no compartía lo que sentía, ni me buscaba cuando algo la inquietaba. Sabía que Jun estaba detrás. Lo sabía con una certeza que dolía. Pero lo que no imaginé fue que él daría el siguiente paso, y que sería mucho más venenoso de lo que creí. May, ¿podemos hablar un momento? Me dijo la profesora de literatura cuando salíamos de clase. Recibí algo preocupante. ¿Qué pasó? Uno de los estudiantes presentó un ensayo muy similar a uno que tú compartiste hace tiempo. Un texto que, si no recuerdo mal, escribiste para ti misma. Privado. Sentí un escalofrío inmediato. ¿Quién lo presentó? No puedo decirlo sin pruebas concluyentes. Pero necesito saber si lo que escribiste en aquel entonces sigue en tu poder. ¿Lo guardaste en algún lugar digital? ¿Tienes cómo demostrar que es tuyo? Sí. Lo tengo en un respaldo antiguo. Es mío. No tengo duda. Bien. Entonces, por favor, revisa y tráelo mañana. Necesitamos aclarar esto antes de que el comité se involucre. Asentí, aunque mi garganta se cerraba. Sabía quién lo había hecho. Solo Jun tendría acceso a mis antiguos textos. Solo él podría haberlos guardado. En mi vida pasada ya lo había hecho, solo que entonces no lo supe hasta que fue demasiado tarde. Esta vez, había decidido adelantarse a mí y usar mis propias palabras en su beneficio. Fui directo a buscar a Hannah. No quería esperar más. No podía. Y necesito hablar contigo, le dije, encontrándola junto a los casilleros. Estoy ocupada, respondió sin mirarme. Por favor. Solo 5 minutos. Es importante. Suspiró y finalmente se giró. ¿Qué pasa? Jun está usando uno de mis textos antiguos. Lo presentó como suyo. La profesora ya se dio cuenta. Pero necesito saber si tú sabías algo. ¿Por qué habría de saberlo? Y preguntó, cruzándose de brazos. Porque he notado cómo él se ha estado acercando a ti. Cómo ha intentado separarte de mí. Y si confías en él, puede que haya usado eso para manipularte. ¿Manipularme? ¿Ahora crees que soy tan ingenua como para dejarme manipular? Su tono era duro, a la defensiva. No. No lo creo. Solo, sé lo bueno que es mintiendo. Sé cómo se disfraza de comprensión. Y no quiero perderte por algo que él inventó. May, tú no eres perfecta. Siempre actúas como si tuvieras todas las respuestas. Como si todo el mundo tuviera que girar alrededor de lo que tú sabes. ¿Y ahora quieres que crea que él es el único problema? Su respuesta me dejó en silencio por unos segundos. ¿De verdad piensas eso de mí? Y no lo pensaba antes. Pero últimamente, empiezo a dudar. Quise explicarle. Decirle la verdad. Que yo no era perfecta, que tenía miedo, que estaba intentando evitar que todo se repitiera. Pero su mirada ya no era la misma. Ya no era cálida. Era fría. Defensiva. Distante. Y entendí que no podía convencerla ahora. No con palabras. Esa noche, Jun vino a casa. Le pedí que me esperara en la entrada mientras le daba de cenar a mi padre. ¿Todo bien con tu amigo? Preguntó papá mientras le pasaba la cuchara. No. No del todo. Estoy perdiendo a una amiga, por culpa de alguien que no se detiene. ¿Y qué vas a hacer? Demostrar la verdad. Pero no sé si eso será suficiente. A veces, la gente prefiere creer una mentira que les hace sentir seguros, que una verdad que los sacude. Entonces sacúdelos, dijo con firmeza. Si algo he aprendido de estar ciego es que a veces es necesario perder la vista, para empezar a ver con el corazón. Salí y encontré a Jun esperando sentado en la escalera. ¿Puedo entrar? Claro, dije con una leve sonrisa. Pero antes, quiero mostrarte algo. Le di mi viejo cuaderno digital. El que tenía la fecha original del texto que Jun había plagiado. Él lo usó. Lo presentó como suyo. Jun lo leyó en silencio, frunciendo el ceño. ¿Esto lo escribiste tú? Sí. Años atrás.
cuando pensaba que no valía nada. Cuando él me hizo creer que mi única forma de existir era escribir lo que sentía y esconderlo. Es hermoso y desgarrador. ¿Él lo sabe? Sabía cuánto significaba para mí. Por eso lo eligió. Porque es la parte más vulnerable de mí. Y ahora la está usando como si fuera una máscara suya. John cerró el dispositivo, se puso de pie y me miró fijamente. No dejes que él gane. Muestra esto. Hazlo público. No por venganza. Sino porque lo que escribiste es tuyo. Y nadie debería robarte eso. Al día siguiente, entregué las pruebas a la profesora. No hubo discusión. Ella entendió todo. Me aseguró que tomarían medidas contra Jun. Pero eso no era suficiente para mí. Después de clases, lo esperé en el pasillo. Esta vez sería yo quien hablaba. ¿Contento con lo que hiciste? Jun sonrió, calmado. ¿De qué hablas? Sabes perfectamente de qué hablo. Usaste mi texto. Intentaste hacerme pasar por mentirosa. ¿Por qué? ¿Qué ganas con esto? No necesito ganar nada. Solo necesitaba recordarte que yo siempre tengo un plan. Y que tú, nunca fuiste tan fuerte como creías. Te equivocas. Porque esta vez no me quedé callada. Esta vez te expuse. Y no me importa si Hannah me cree o no. No necesito que todo el mundo me defienda. Solo necesito saber que estoy haciendo lo correcto. Él frunció el ceño por primera vez. Una grieta en su máscara perfecta. No creas que esto termina aquí. No lo creo. Pero tampoco me importa. Me di la vuelta. No corrí. No temblé. Solo caminé con la frente en alto. Y en ese momento, supe que no había terminado con Jun, pero él tampoco podía terminar conmigo. Capítulo 8. Esta vez, elijo vivir por mí. Todo en mí había cambiado. Mi forma de caminar, de mirar, de callar. Incluso la manera en que respiraba. En la vida anterior, me había arrastrado por afectos falsos, por la necesidad de ser aceptada, por no saber decir que no. Esta vez, aprendí a decir basta. Aprendí que no todos los lazos merecen ser sostenidos. Y aunque dolía, había aceptado que no podía salvar a todos. Ni siquiera a Hannah. Pasaron 2 días en silencio total entre nosotras. Ningún saludo, ningún cruce de palabras. Sentí su ausencia en cada rincón del aula. Pero también supe que forzarla no iba a traerla de vuelta. Lo que estaba en juego no era una simple amistad, sino su derecho a elegir en quién confiar. Hasta que ella vino a buscarme. ¿Podemos hablar? Me tomó por sorpresa. Estaba ordenando mis cosas en el aula vacía. La miré, sin decir nada, y luego asentí. Escucho. Hannah cerró la puerta detrás de ella y se quedó de pie unos segundos antes de hablar. Fui a la profesora de literatura. Quería confirmar una duda. Ella me mostró los registros. Me dijo la verdad. Y entonces todo encajó. No dije nada. Solo la observé. Jun me hizo sentir importante. Me escuchaba. Me decía cosas que tú no decías. Y me gustó. Porque sentí que por una vez, no era la sombra de alguien más. Pero ahora entiendo que me usó. Me envolvió con palabras, igual que lo hizo contigo antes. Y yo, caí. Me crucé de brazos. No por orgullo. Por contención. ¿Por qué vienes a decírmelo? Porque mereces una disculpa. Porque dudé de ti cuando tú nunca dudaste de mí. Porque me alejé sin darte la oportunidad de explicarte. Y porque me equivoqué. ¿Y ahora esperas que todo vuelva a ser como antes? No. Solo espero que me digas si aún hay algo que podamos reconstruir. Sus palabras fueron sinceras. Y dolían. Pero también curaban. Hannah, suspiré, te quise como a una hermana. Por eso me dolió más que no confiaras en mí. Pero si tú estás aquí, si viniste sin que nadie te lo pidiera, es porque aún queda algo. Y si tú quieres, podemos empezar de nuevo. No como antes. Sino como 2 personas que ya se conocen de verdad. Ella sonrió. No con felicidad, sino con alivio.
Se acercó y me abrazó, despacio, como si aún tuviera miedo de romper algo. Yo la abracé de vuelta. Y supe que había recuperado algo más que una amiga. Había recuperado el derecho a confiar otra vez. El escándalo con Jun no pasó desapercibido. La escuela decidió retirarlo del concurso y suspenderlo temporalmente. Algunos lo defendieron. Otros se alejaron en silencio. Él no volvió a acercarse a mí. Pero tampoco necesitaba hacerlo. Sabía que había perdido. Una tarde, lo encontré saliendo de la oficina del director. Iba solo. Me miró, pero esta vez sin máscara, sin sonrisa, sin estrategia. Era solo él. Y me habló. Supongo que ahora te sientes victoriosa. No. No se trata de ganar. Se trata de dejar de perderme por culpa de personas como tú. ¿Crees que esto es justicia? No. La justicia llega cuando aprendes. No sé si la tuya llegará pronto. Pero ojalá lo haga. Él bajó la mirada. No dijo más. Y se fue. No sentí satisfacción. Solo paz. Esa noche, Jun vino a casa. Le serví té mientras mi padre descansaba. Nos sentamos en silencio un rato. Él fue el primero en hablar. ¿Estás bien? Sí. Por primera vez en mucho tiempo, sí. Hannah volvió. Me lo dijo ella misma. Me pidió perdón. Yo también. Y lo estamos intentando de nuevo. No como antes. Mejor. Y Jun. Ya no importa. Sigue ahí, pero lejos. Y eso es suficiente. John se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. He estado pensando mucho, May. Sobre ti. Sobre nosotros. Sobre lo que quiero. Y he llegado a una conclusión. Lo miré, sin interrumpir. Tú no necesitas a alguien que te salve. Pero sí a alguien que no se vaya cuando empieces a caer. Y yo quiero ser esa persona. No porque te vea como una víctima, sino porque eres lo más valiente que he conocido. Y quiero caminar contigo. No delante, no detrás. A tu lado. Sus palabras me dejaron sin aliento. Lentamente, puse mi mano sobre la suya. Y gracias. Por quedarte. Por no imponer. Por verme como soy, incluso cuando yo no me veía. ¿Y entonces, puedo quedarme? Sí. Quédate. Y por primera vez, no sentí miedo al decirlo. Días después, mientras caminábamos los tres, mi padre, John y yo, por el parque cerca de casa, me di cuenta de que no había terminado todo. Que el dolor de la vida anterior aún estaba ahí, en algún rincón. Pero ya no me controlaba. Ya no dictaba cada paso. Esta vez, yo decidía. ¿En qué piensas? Me preguntó John, al ver que me quedaba mirando el cielo. En que he vivido 2 veces. Una para entender lo que duele. Y otra, esta, para aprender a sanar. No quiero volver a repetir lo mismo. No quiero vivir con miedo. Esta vez, elijo vivir por mí. Mi padre sonrió, aunque no me veía. Entonces ya estás más lejos de lo que nunca imaginaste. Y yo también sonreí. Porque por fin, después de todo, lo estaba.